En los últimos vídeos te he contado mis formas para poder estar en paz con este dispositivo de aquí, también por ejemplo eliminar esas distracciones con las notificaciones. En el vídeo de hoy te voy a explicar paso a paso cómo he podido conseguir ese declutter digital, esa limpieza digital y cómo he organizado mi iPhone para este año 2023. Mi primer consejo es que revises las aplicaciones que tienes en tu móvil y cuáles quieres quedarte y cuáles no. Ya sabéis que ahora tampoco hace falta que eliminemos todas las aplicaciones del iPhone, simplemente minimiza la cantidad de aplicaciones que tienes en tus pantallas de inicio. Seguro que te ha pasado estar en la App Store mirando aplicaciones nuevas y decir, bueno, me la descargo y la pruebo. Yo soy la primera que le pasa, no solamente por el hecho de grabároslo para vosotros, sino también en mi día a día. Soy muy friki de hacer estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no llevas un control de todas estas aplicaciones que te estás descargando, es muy probable que lleves el móvil a tope. Por eso mi recomendación es que revises todas estas aplicaciones y determines cuáles no necesitas para nada, te las descargaste ese día por probar, todas estas eliminémoslas, a no ser que las hayas probado y te hayan gustado, y todas aquellas que dudes o que simplemente digas es que, bueno, a lo mejor la necesito para algún día, las lleves al cajón de aplicaciones. Muy bien, ahora que ya has minimizado esa cantidad de aplicaciones en tus pantallas de inicio, vamos a por el paso número 2, organizarlas en carpetas. Crea carpetas temáticas para tus aplicaciones y organízalas de manera lógica para poder encontrarlas fácilmente. Por supuesto puedes dejar algunas fuera, yo tengo la gran mayoría fuera, pero en mi caso todas aquellas que dejo fuera es porque tienen un uso diario. Yo te recomendaría que no las pusieras en carpetas básicamente para evitarte hacer más clics de lo necesario. Pero vaya, que si eres seguidor del canal ya sabes lo que te voy a decir. Al final haz lo que a ti te transmita paz y lo que mejor te funcione a ti. Por lo tanto, si tú quieres tener todo lleno de carpetas porque es lo que a ti te gusta, maravilloso. Mi recomendación es que utilices carpetas para agruparlas de forma temática, pero a su vez también dejes aplicaciones fuera de uso diario, para poder acceder a ellas mucho más rápido. Muy bien, pues ahora ya tenemos todas las aplicaciones que son necesarias y aquellas que también has englobado en carpetitas. Ahora bien, ¿cuántas pantallas tienes ahora mismo en tu móvil? Es probable que tengas unas cuantas, a no ser que hayas reducido muchísimas y te hayas quedado con un par. Pues en mi siguiente consejo hablaremos justo de esto, de las pantallas. No es necesario que solo te quedes con una para poder sentirte minimalista o sentirte que lo tienes todo muy bien agrupado. Por lo tanto, mi recomendación aquí es que crees diferentes pantallas. No pasa nada por tener 4 pantallas diferentes. Eso sí, lo que yo te recomendaría es que todas estas pantallas que crees las asocies mentalmente a un estado. Por ejemplo, en esta pantalla puedes tener aplicaciones para trabajar y ser más productiva, y en esta otra para desconectar. Perfecto, pues ahora ya si has llegado hasta este punto ya habrás conseguido tener tus pantallas con menos ruido visual y seguramente más estéticas. El siguiente paso, seguramente lo estás pensando, es el fondo. Es probable que el fondo que tengas influya en ese ruido que comentábamos y por lo tanto siga sin gustarte tu iPhone. Mi recomendación es que busques un fondo que te represente, que te inspire y sobre todo que te guste a largo plazo, que no te puedas cansar de ese fondo. Por eso siempre te recomiendo que sean fondos neutros y que contengan esos tonos que a ti te gusten. Por ejemplo, en mi caso, el color que más me gusta es el beige o el gris. Pues todas mis pantallas vas a ver que tengo fondos con esos colores, porque son los colores que más me transmiten paz y que me hacen sentir a gusto al ver esas pantallas. No te preocupes, sé que es un tema muy recurrente en mi canal, el tema de los fondos, yo y de dónde los sacas, cómo son tus fondos, así que estoy preparando un vídeo no muy futuro que os subiré en el canal próximamente sobre los fondos y cómo yo selecciono esos fondos, un poquito lo que te acabo de contar, y te enseñaré además mi Pinterest por dentro y trucos que yo utilizo para encontrar estos fondos. Sé que nunca te lo pido, pero si de verdad te interesa este contenido y te está gustando este vídeo, hay un botoncito por aquí rojo que pone suscribirme, puedes hacer clic y la verdad es que a mí me ayudarías muchísimo. Una vez hayas hecho todo esto, ahora ya tendrás en teoría tu móvil bastante organizado, con una estética que te gusta, con unos fondos que te transmiten esa paz, pero podemos complementarlo. Si eres seguidor de este canal, ya lo sabes, puedes complementar tu iPhone con widgets. ¿Y qué widgets elijo, Judith? Bueno, en el primer comentario fijado de este mismo vídeo, puedes ir ahora mismo a comentarios, vas a tener varios vídeos que he hecho sobre widgets que puedes ponerte en tu iPhone. Son los que más recomiendo y no solamente me quedo con algo estético, también te recomiendo algo funcional. Y justamente para poder decirte algo en este vídeo, te voy a recomendar justo eso, que elijas widgets que no solamente sean funcionales, un calendario, un reloj, un blog de notas, sino también que valores esa estética. Igual que te comentaba ahora lo del fondo, hay muchos widgets que te van a ayudar a complementar esa armonía que estamos buscando. Y si te tengo que recomendar uno en este vídeo, te diría que te descargues la aplicación Color Widgets y así vas a poder tener tus fotos con tus amigos, momentos especiales en tu pantalla de inicio. Ahora sí que sí, en principio deberías tener ya las pantallas organizadas como a ti te gusten, con esa estética, con esos widgets, esas aplicaciones, esos fondos, pero queda una cosa importante y que siempre digo en todos mis vídeos. ¿Quieres decirlo tú?
efectivamente, los modos de concentración. ¿Para qué nos van a servir esos modos de concentración? Hay mucha gente que dice, bueno, yo solamente tengo un modo de concentración, 2 modos de concentración y los activo cuando quiero y ya está. Hay mucha gente que pensará que los modos de concentración son para algo muy concreto o algo que necesito, que, pues, yo qué sé, que esté concentrada y tal. Y por lo tanto se quedan con el típico modo de concentración de el no molestar o el de descanso, que es el que todos utilizamos. Y así es como yo empecé a utilizar los modos. Pero yo en este vídeo lo que te voy a recomendar es que los asocies a diferentes pantallas. ¿Te acuerdas que te he dicho que puedes tener diferentes pantallas con las aplicaciones que tú quieras asociadas mentalmente a ese estado? Por ejemplo, de concentración, para trabajar. Vale, pues imagínate que ahora pudieras automatizarlo con los modos de concentración. Es decir, que cada vez que vayas al trabajo y se te active la opción de trabajo, tengas esas pantallas, solo esas. No hace falta que tengas las de redes sociales. ¿Sabías que si mantienes pulsado de esta forma, puedes activar y desactivar las pantallas que hemos creado antes? Pues sí, es un truco que poca gente sabe y además podéis automatizarlo, como digo, con los modos de concentración. Cuando creas un modo de concentración, puedes asociar una pantalla no solamente de bloqueo, sino también de inicio, que se mostrará solo cuando se inicie ese modo de concentración. Si no tienes ningún modo de concentración, sí, puedes hacer que se muestren todas, pero imagínate, yo tengo una pantalla solo creada para ejercicio y por supuesto es horrible y no me transmite ninguna paz, como comentábamos antes. Esa pantalla solo la puedo ver en caso de que se inicie ese modo de concentración llamado ejercicio. ¿Y cómo podemos ocultarla? Puedes mantener pulsada tu pantalla y a la hora de editar, a este botoncito de aquí puedes seleccionar qué pantallas sin modo de concentración quieres que se muestren en tu iPhone en tu día a día. Sinceramente, yo para esto utilizo los modos de concentración para quitar y poner pantallas visibles en mi iPhone. Así que te recomiendo, si no utilizas esta opción, que la pruebes y me cuentes en comentarios qué tal te ha ido. Por supuesto, estamos llegando al final y no podían faltar las notificaciones. Tienes un vídeo completo hablando de cómo gestiono yo las notificaciones que te está saliendo ahora mismo por tarjetita. No voy a entrar mucho en detalles, simplemente decir que, 1, utilices esos modos que acabamos de mencionar para eliminar los globitos y regular ese uso de ciertas aplicaciones, y si no utilizas estos modos de concentración, pues que seas muy consciente de qué aplicaciones tienes permitidas esa llegada de notificaciones, esas notificaciones activas. Y ahora sí que sí, podríamos llegar al último punto, la limpieza general. Es verdad que en este vídeo no lo quería mencionar, pero creo que es importante que seas consciente también de las fotografías que tienes en tu iPhone y puedas hacer una limpieza no mensual, sino pues cuando te apetezca. Para ser consciente de cuántas fotos tienes en tu iPhone, te recomiendo que vayas al momento ahora a la galería y me digas en comentarios también cuántas fotos y vídeos tienes ahora mismo en tu galería. Créeme, yo tengo muchísimos, lo estás viendo en pantalla. Entonces es muy importante que seamos conscientes de qué vídeos y fotos tenemos. Estamos muy habituados a hacer capturas de pantalla y grabaciones de pantalla constantemente, al menos yo, y yo te recomendaría que hicieras una limpieza también de estas aplicaciones. También un consejo que te quería dar, un tip extra, es que crees carpetas. A mí me ayuda mucho para distribuir el contenido que quiero subir en redes sociales a crear diferentes carpetas de contenido. Y esto también se podría aplicar a otras aplicaciones, por ejemplo, notas o recordatorios de tu iPhone. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que te haya gustado muchísimo. Sé que este vídeo ha sido un poco mezcla de muchas cosas que te he ido contando a lo largo del canal, realmente, desde que empecé, pero quería tenerlo todo agrupadito en un mismo vídeo. Muchas veces me lo preguntáis, ¿cómo puedo empezar? No sé por dónde empezar, Judith. Veo tu iPhone, quiero, pero me agobio de tantas cosas que tengo que hacer. Y para que veáis que tampoco es tan complicado, son solamente 8 pasos que yo suelo seguir. Soy la primera que cambio el iPhone cada 2x3 y sinceramente el motivo principal es porque necesito cambiar yo misma también, me cambian las ideas, me cambian los colores, estoy cambiando de estacionalidad a lo mejor y necesito transmitir eso con mi propia personalidad en mi teléfono para yo verlo y sentirme cómodo. Si te está pasando lo mismo, espero que esto te haya ayudado y nada, te he pedido que dejes muchos comentarios, espero leeros todos y ya sabéis que ahora os estoy respondiendo en vídeo a través de Short, así que te invito a que dejes todas tus dudas en comentarios y yo te haré videotutoriales a través de Short. Si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito, porfi, suscríbete porque me ayudas muchísimo. Ya somos unos cuantos en este canal y no sabéis lo agradecida que estoy por tanto cariño que me dais y quería deciroslo en este vídeo porque mira, estoy muy contenta y nada, darte las gracias a ti que me estás viendo por apoyarme y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte. ¡Mua! ¡Chao!